Ahora viene Miguel Ángel Durán a hablarnos sobre React, crawlers, server-side rendering, un montón de cosas. Así que un aplauso para él. Si buscáis en internet React, sale su cara. O sea, que es un tío de puta madre, ¿vale? Gracias. Hola, buenas a todos. Este soy yo hace 2 minutos y medio terminando mis slides. Bueno, he tenido que grabar unos vídeos porque no se podía utilizar el ordenador. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy encantadísimo de estar en Alicante para hablar de un tema que me interesa un montón. Soy Miguel Ángel Durán. No sé si me conocéis, pero esta es mi cara de felicidad cuando la performance funciona bien en los sitios, sobre todo en los que trabajo. Me encanta la performance, me encanta React, me encanta comer sushi, así que ya sabéis, si queréis que nos llevemos bien, pues me invitáis a un sushi. Y me encanta viajar, así que ya os podéis imaginar que estoy encantado de estar aquí. Me podéis encontrar en Twitter como midudev y también hago vídeos sobre frontend en YouTube. Últimamente no lo actualizo mucho, pero si me seguís todos de golpe, yo creo que me animo a hacer otro vídeo. Trabajo en Adevinta como enabler frontend. Y mucha gente me pregunta qué es esto de ser enabler frontend y tal. Normalmente es como un equipo de plataforma donde nos aseguramos que todos los frontends que trabajan en la empresa pues utilicen las mismas herramientas y den la misma solución y la mejor solución posible para el usuario. Y es que en Adevinta, que no la conoce casi nadie por ese nombre, pero tenemos un montón de marketplaces como Fotocasa, Bitáquea, Coches, Moto, Milanuncios, Leboncoin en París. O sea, no solo los tenemos en España, que espero que alguno de ellos los hayáis utilizado, sino que tenemos en todo el mundo, ¿no? Y entonces estamos buscando soluciones para evitar que todos tengan diferentes botones, diferentes formas de hacer el bundelizado, el linter y cosas así. Entonces, ahora que sabéis un poquito de mí, me gustaría saber un poquito de todos vosotros y vosotras. ¿Quién de aquí utiliza React? Que levante la mano. Bueno, no está mal. ¿Cuántos de aquí utilizan Vue? Bueno, no está mal, no está mal. ¿Angular? ¡Ostras! ¿Alicante qué es? ¿La tierra de Angular o algo? Bueno, yo creo que es una charla que es interesante para todos los frameworks. Más que nada porque las soluciones, aunque sí que es verdad que son implementaciones sobre React, es un problema que, como veréis, es totalmente cross para todos los frameworks y a todo el mundo le ocurre. Así que esta es un poquito la historia de Fotocasa. Teníamos una aplicación y teníamos un monolito, un .NET, y lo decidimos pasar a React. Nosotros no estábamos en Alicante, no decidimos Angular y decidimos por React, ¿no? Que es lo que parece que se lleva en Barcelona. Y pasamos a React. Y el tema es que en febrero de este año dijimos, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Porque los usuarios tenemos una experiencia totalmente nueva, con una librería nueva que parece que está súper guay, pero los usuarios parece que convierten peor y hay quejas de que no funciona tan bien, pero ¿cómo puede ser esto? Así que utilizamos Lighthouse para ver exactamente cómo estaba nuestra página web en términos de performance, a ver si eso era algo que le estaba afectando al usuario. Y entonces cuando utilizamos Lighthouse vimos algo así, que era ¡pum! Todo en rojo. Todo en rojo, la performance, el time to interactive, todo. Y era como, pero ¿cómo puede ser, no? Si estamos utilizando React, que es algo moderno. Así que vimos esto, ¿no? La puntuación global de nuestra performance era un 19, que era bastante preocupante, pero entonces empezamos a aprender cómo funcionaba esto de la performance. Y parece ser que esta puntuación que te da Google es en realidad como un cálculo utilizando otras, como por ejemplo el Speed Index, que tiene cierto peso, y teníamos un 4, que era bastante avergonzante, pero la peor era el time to interactive, que teníamos un 1. Yo la verdad es que no sé ni siquiera si hay puntuaciones negativas, pero debíamos estar bastante cerca, ¿vale? Entonces, el time to interactive todavía tiene más peso. Así que imaginaos nuestra cara cuando vimos estas puntuaciones, fue, madre mía, la que estamos liando. Así que os voy a explicar rápidamente estas métricas en qué consisten. Sobre todo las dos más importantes. El Speed Index, digamos que es cuando nuestra página visualmente está completa y el usuario cree que ya se puede utilizar, ¿no? En este ejemplo, que es un cómic que está muy guay, lo que podéis ver es que en la pared parece que hay una tienda que ya está pintada, el usuario la puede ver y por lo tanto va a intentar utilizarla. Y cuando intenta utilizarla, pues lo que le pasa es que no puede y se pega una hostia así bastante brutal. El problema no es este, el problema es cuando lo vuelve a intentar después de unos segundos y se vuelve a dar otra hostia. Porque, claro, dices, bueno, pero esto ha terminado ya o ¿cuándo lo puedo utilizar? ¿No? Y de repente, pues sí que lo puedo utilizar. Y ese sería cuando ya lo puedo utilizar el time to interactive, cuando nuestra página es interactiva. Así que
Para que veáis un poquito cómo estaba la cosa de mal, el time to interactive en Fotocasa en febrero de 2019 era de 15 segundos. Esto quiere decir que el usuario, desde que entraba a nuestra página hasta que por fin la podía utilizar, eran 15 segundos. Y era tal que así. Vamos a ver un vídeo. ¿Vale? Yo estoy intentando darle a los botones porque los botones están ahí visibles. Quiero contactar, quiero hacer cosas, no sé qué está ocurriendo. De repente salta esto y digo, ostras, ahora sí que funciona, ¿no? Y el contactar todavía no funciona. Hay cosas que todavía no están interactivas del todo. Y esto es lo que pasa, ¿no? Visualmente le estamos dando la experiencia al usuario de que hay cosas para hacer, pero no las puede hacer. Todavía no es interactiva la página. Y entonces decíamos, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí que pasaba, ¿no? Estábamos haciendo que nuestros usuarios no pudieran utilizar nuestro producto por demasiado tiempo. Así que una cosa que nos tuvimos que preguntar, en realidad, aparte de decir somos malos programadores, era, ¿realmente es React lento? ¿Es ese el problema? Así que lo que tuvimos que hacer es aprender realmente cómo funcionaba React por debajo y también cómo lo podíamos medir. Y al medirlo nos encontramos que realmente React, aunque es muy rápido para muchas cosas, tiene un coste a la hora de renderizar todos los elementos en la página. Y aquí podemos ver cada uno de los componentes cuánto tiempo tarda. Esto es totalmente común también para Vue o para Angular. Así que en Fotocasa, febrero de 2019, teníamos estas puntuaciones, casi todas en rojo, y hoy estamos así. Esto ha sido gracias a conocer mejor la librería y haber hecho diferentes optimizaciones de las que vamos a hablar hoy. Pero el tema es que al menos, yo sé que esto no está perfecto, ¿vale? Lo que molaría es aquí salir con un 100 y decir, madre mía, toma un 100, es brutal. No es así porque obviamente tenemos otras cosas que solucionar. Lo importante es que ahora el problema ya no es React, ahora el problema son otras cosas totalmente distintas. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es la web, lo que es nuestra página está arriba y luego todo lo demás. Tenemos un montón de problemas del impacto en la performance que tiene el tracking, que tiene advertisement, que tiene los píxeles, el retargeting, los TSAB. Esto es algo también que es totalmente común y quién sabe si el año que viene vendría a dar una charla aquí, ojalá, para comentaros cómo hemos solucionado todos estos problemas. Así que hoy de lo que vengo a hablar es cómo hemos conseguido bajar el time to interactive, que era la métrica más importante, haciendo ciertas estrategias a la hora de afrontar nuestro desarrollo con React, ¿no? Primero bajamos 2 segundos y luego conseguimos bajar 1 segundo. Y hoy de esto os vengo a hablar. De React Rendering Strategies, básicamente las estrategias de React que hemos utilizado, pero manteniendo total compatibilidad con los bots, como el de Google, mientras hemos conseguido mejorar la performance. Así que primero tenemos que entender un poquito el problema. Y el problema es que renderizar cosas es costoso. No solo en el servidor también tiene un coste, pero el tema es que en el servidor tú controlas el hardware y por lo tanto pues puedes tener un muy buen hardware o puedes escalar las máquinas y eso más o menos lo puedes mejorar. El problema está sobre todo en el cliente, porque tú no controlas el dispositivo del cliente, ¿no? Molaría mucho enviarle a casa un iPhone para que tu página funcionase súper bien. No creo que les saliese barato a la empresa, pero el tema y la realidad es que hay un montón de dispositivos ahí fuera que hay que darle soporte y no controlas cuáles son sus especificaciones. Entonces tenemos el típico server-side rendering, voy a intentar ir rápido con esta parte, las diferentes estrategias clásicas que tenemos, el server-side rendering básicamente renderizado desde el servidor, que lo que hace es con PHP o .NET es enviar el HTML, tiene cosas buenas como el time to interactive y el first contentful paint son muy rápidos y está guay porque los bots lo van a entender, o sea, está el HTML ahí. Lo malo, pues que es bastante lento para el time to first byte. El primer byte que le llega al usuario tarda porque tiene que hacer cosas en el servidor. Y luego el problema normalmente con este tipo de estrategia es que tú tienes en el servidor un lenguaje, como por ejemplo .NET o PHP o lo que sea, y luego en el cliente pues tienes que volver a recrear tu aplicación o parchearla para que se adapte a la interactividad con el usuario, ¿no? Que eso lo haríamos con JavaScript y pues con las librerías que quisiéramos. Puede ser con jQuery y lo podríamos llegar a conseguir con React, pero obviamente tendríamos que mantener 2 apps a la vez. WordPress, digamos que es el gran referente de este tipo de estrategia, ¿no? Con PHP pues te devuelve todo HTML y luego en el cliente pues le das interactividad con JavaScript. El static rendering básicamente son enviar páginas estáticas de toda la vida. O sea, si ya tenemos el HTML, simplemente lo enviamos y no puede haber nada más rápido que esto. Genial el time to first byte, todo genial, son
archivos estáticos, pero claro, el problema de que son archivos estáticos básicamente es que es inflexible. O sea, o los tenemos que generar o ya están generados y por lo tanto no se van a adaptar muy bien a los cambios. Esto es lo que conseguimos escribiendo simplemente HTML5 ahí en un archivo, o lo podemos generar utilizando Next.js o ahora Gatsby, que está bastante de moda, y te genera el archivo estático. El problema de esto también es que hay que tener cuidadito porque también puede tener luego un coste con el cliente. Con Gatsby, por ejemplo, pues en el cliente, claro, se tiene que adaptar y para añadirle la interactividad se tiene que descargar un montón de cositas en el cliente. O sea que hay que tener un poco de cuidado. Y finalmente, client-side rendering, que lo que hacemos básicamente es renderizar toda nuestra aplicación en el cliente. Nos olvidamos del servidor, lo cual está muy bien en temas de dinerito, de la infraestructura que gastamos, y en el cliente es donde vamos a pintar toda nuestra aplicación. Esto está genial porque es súper flexible, está genial porque son archivos estáticos que también, como hemos dicho, es súper rápido. Está muy bien el time to first byte porque va a ser inmediato, lo que le va a mostrar al usuario va a ser muy rápido, pero el problema es que el time to interactive va a ser incluso peor, ¿no? Porque tenemos que montar toda nuestra aplicación directamente en el cliente. Y el problema, sobre todo, y en el tema nuestro, que somos un marketplace y para nosotros es súper importante, no está optimizado para los robots o los bots de Google o cualquier buscador. Esto es lo que podemos conseguir fácilmente con React, con Vue o incluso con Web Components sin liarnos con ningún tipo de servidor y es bastante fácil, ¿no? En el tema de React sería una cosa así. Cogemos React DOM, utilizamos el método render, le decimos el componente que queremos renderizar, dónde lo queremos renderizar y ya tenemos nuestro client-side rendering súper fácil. Y lo que queremos conseguir es coger lo mejor de client-side rendering y lo mejor del server-side rendering. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Y para eso teníamos el server-side rendering con la rehidratación, que básicamente lo que consiste es que nosotros podemos hacer el server-side rendering con React, por ejemplo, mandamos todo el HTML, mandamos toda la información que hemos utilizado en el servidor para crear esa aplicación tal y como está, mostramos al usuario este HTML sin ningún tipo de interactividad y así ya tendríamos el speed index, que sería la primera viñeta de nuestro cómic. Esta hidratación, esta información de hidratación, que es la que hemos utilizado en el servidor para crear nuestra aplicación, pinta algo así, ¿vale? Que es como toda la información venga para adentro. Claro, esto es un problema, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos que lo que renderizamos en el cliente sea exactamente lo mismo que hemos renderizado en el servidor. Y para esto tenemos que asegurarnos que le llega exactamente la misma información. Así que tenemos que tener un script en línea con un pedazo de objeto JSON con toda la información que necesita. Entonces, es un poquito así, esto está un poco simplificado, pero más o menos, sobre todo para los que no conozcan React, es bastante parecido a los demás, pero bueno, para que lo sepáis. Lo primero que haríamos sería coger la información en la primera línea de todo, luego renderizaríamos en un string en el servidor toda nuestra aplicación, que será la que vamos a enviar, y lo importante aquí es que no solo vamos a enviar este HTML, sino que vamos a enviar esta hydratation data que hemos visto antes, esta hidratación que necesitamos en el cliente. Y abajo podéis ver en el cliente que en lugar de utilizar el método render, utilizaríamos el método hydrate. Que esto lo que nos va a hacer, en lugar de montar la aplicación desde cero, es utilizar el HTML estático y lo va a convertir a un DOM dinámico que él va a entender y le va a añadir toda la interactividad con todos los eventos que necesitamos. Ahora. Entonces, esto de hidratación o inicialización, o como lo queréis llamar, tiene un coste. ¿Por qué? Pues porque tiene que inicializar todos los eventos, ¿vale? Todos los listeners de los clics del usuario, el scroll, cualquier cosa que hayamos hecho. Y eso lo tiene que ver en el markup que hemos enviado desde el servidor, así que tiene que ir buscando. Además, tiene que crear esa especie de DOM virtual también en el cliente con todo lo que le llega del servidor, así que también tiene un coste. Tiene que recrear este árbol de elementos en el Virtual DOM y además tiene que ir ejecutando todos los ciclos de vida que tenemos en nuestros componentes, ya sea en React, que pueden ser los componentes inbound, en Angular o en Vue también tenemos unos anclajes para ejecutar métodos cuando estamos en el cliente y cuando se monta el componente, y todo esto lo tendría que ejecutar. En React sería con el Hydrate, como hemos visto, pero esto, como os digo, es totalmente común en las diferentes librerías. En Vue, con montar, también conseguimos esto. Entonces, una vez que tenemos esto, en el servidor nos llegaría esta app estática, ¿no? Con el HTML estático, y luego, cuando ejecutamos el Hydrate, que tiene su coste que hemos comentado, finalmente ya tenemos nuestra aplicación interactiva y que el usuario puede utilizar. Pero hemos visto que en el Hydrate, pues,
se puede tomar su tiempo y es lo que nos está afectando al time to interactive, ¿no? Finalmente tendremos el time to interactive cuando nuestra aplicación esté lista para ser utilizada por el usuario. Hay diferentes frameworks que nos abstraen un poco la complejidad que os he simplificado yo de cómo se hace esta técnica, ¿no? Pues con Vue tenemos Next.js, con React tenemos Next.js, con Angular tenemos Universal, también podemos utilizarlo, hacerlo nosotros mismos a mano, pero es un poquito más complicado. Entonces, ¿estamos realmente cogiendo lo mejor de los dos mundos con esta técnica? Hombre, es bastante flexible, ¿no? Porque la información ya no es estática. El código es universal, que yo diría que es exactamente, o sea, es lo mejor, ¿no? Tenemos una sola aplicación con React, por ejemplo, en el servidor y en el cliente, y entonces no tenemos que escribir dos aplicaciones diferentes con lenguajes distintos. El time to first byte puede ser rápido o no, depende esto un poquito del servidor. Y luego, y lo más importante, es que sí que lo van a entender los bots. Ahora, ¿es lo mejor? No lo sé. También puede ser que estemos cogiendo lo peor de los dos mundos. También puede ser que por culpa del server-side rendering estemos teniendo un mal time to first byte y por el client-side rendering estemos teniendo un mal time to interactive, ¿no? Así que vamos a ver rápidamente una demo, ¿vale? Vamos a tirarnos un poquito al agua. Ouch. Para ver cómo funciona un poquito esto, ¿vale? Aquí tenemos un profiling de lo que sería esta técnica de server-side rendering con hidratación, ¿vale? Lo que vamos a ver, una vez que termine esto, es el coste que ha tenido hidratar esta aplicación. Y podéis ver que ha tardado 1.3 segundos, ¿vale? El hidratar toda nuestra aplicación ha tardado 1.3 segundos. Lo mejor es que podemos ver el coste que ha tenido cada uno de los componentes. La CAR, la primera ha tenido 86 milisegundos, la siguiente 25, 25, 25. Claro, el problema es que React es rápido porque una CAR la renderiza en 25 milisegundos. El problema es cuando tienes 30 CARs y solo hace falta que multipliques para saber cuál es el coste que tienes. Esto sería el HTML string que nos ha enviado el servidor y abajo del todo tendríamos toda la información de hidratación que hemos tenido que enviar del servidor al cliente, ¿vale? Entonces teníamos que encontrar una solución a todo esto. Pero claro, ¿cómo conseguimos una solución que satisfaga todo lo que queríamos? Porque nosotros queríamos mantener la compatibilidad con los crawlers, no queríamos tener que hacer una técnica que dejase de lado la posibilidad de que nos encontrase fácilmente el Googlebot. También queríamos seguir teniendo esta flexibilidad que nos permitía que fuese cambiando, por lo tanto no queríamos cachear nada, porque nosotros somos un marketplace y necesitamos que la información esté casi en real time. Necesitamos que lo antes posible puedan ver nuestros clientes que han subido un anuncio. Luego queríamos tener la experiencia del usuario, no queríamos tener un spinner o un placeholder que se notase mucho. Queríamos que los usuarios no notasen casi nada, ¿vale? Y finalmente, la experiencia del desarrollador. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos haber encontrado técnicas que fuesen complejas de implementar en nuestras soluciones, pero no queríamos eso. Queríamos soluciones que fuesen fáciles de implementar en nuestras aplicaciones, pero que además fuesen fáciles de quitar en el caso de que no nos interesasen. Así es como llegamos a estas estrategias. La primera de las que os quiero hablar es el Dynamic Rendering, el renderizado dinámico. El Dynamic Rendering trata simplemente de tener como dos versiones de tu aplicación, dependiendo si el user agent que viene es un crawler de Google, o un bot cualquiera, o es un usuario real. Si es un usuario real, lo que vamos a hacer es enviarle el HTML mínimo que necesita para renderizar nuestra aplicación. Y si es un crawler, lo que vamos a hacer es un server-side rendering para que pueda leer y acceder a toda la información que necesita para indexarla. Entonces, hay dos estrategias dentro de esta estrategia. Una sería por ruta y otra sería a nivel de componente. Vamos a ver a nivel de ruta cómo funciona esto. A nivel de ruta, esto sería un middleware en Express y lo que tenemos es un array con todos los user agents de bots que queremos detectar. Aquí lo que hacemos es leer simplemente el index HTML que vamos a enviarle al usuario en el caso de que no sea un bot. Este index HTML lo hemos podido crear con Webpack, por ejemplo, o simplemente es uno estático que ya tenemos. Ahora este middleware, que es el que va a capturar de alguna forma la request para ver qué es lo que tiene que hacer, va a capturar de la request, va a extraer el user agent, lo va a pasar a lowercase, a minúsculas, para que así podamos compararlo más fácil. Si este user agent está dentro del array de bots, lo que vamos a hacer es simplemente ir a al siguiente middleware. Y el siguiente middleware puede ser un server-side rendering o puede ser un servicio de pre-rendering, por ejemplo, que ahora se están poniendo muy de moda, que lo que te va a hacer es renderizar tu aplicación en el servidor sin necesidad de que tú tengas un server-side. Si no es un bot, lo que hacemos simplemente es devolverle el index.html. Y eso sería todo.
¿Cómo utilizamos este middleware? Aparte de requerirlo, lo que vamos a hacer es que si el usuario es un usuario real, lo que hacemos es devolverle el HTML. Si no, lo que decimos al bot, para este path, es que te vayas a la siguiente. Y en la siguiente es donde vamos a hacer el server-side rendering. Esto es código de producción que tenemos nosotros, por ejemplo, en Fotocasa, en un path en concreto para probarlo. Así que vamos a ver una demo muy rápida para que veáis esta diferenciación. Esto es Fotocasa, ¿vale? Aquí podemos ver que es un usuario normal y que le estamos enviando 3Ks de HTML. Si nos fijamos, lo vamos a poner otra vez, vais a ver que es bastante rápido y se ve un placeholder, pero casi no lo nota el usuario, ¿vale? Cuando se recarga, ve el placeholder, casi no se nota, es bastante rápida la carga y ha tenido como una sensación de que iba bien la página, ¿no? Ahora le voy a cambiar user agent, voy a utilizar Googlebot, voy a refrescar la página, veis que se queda como un momento ahí colgada y podéis ver que ha tardado 2 segundos en responder y que tiene el HTML mucha más información. Tiene 58K una vez que está comprimido. O sea, lo que estamos enviándole al user agent de Googlebot es diferente a lo que le estamos enviando a un usuario, ¿verdad? Como que tenemos dos cosas distintas y luego os contaré un poquito más sobre esto. Pero lo que os quiero decir ahora, ¿cuáles son los resultados que hemos encontrado con esto? Está muy bien porque el usuario ahora tiene un time to first byte muy rápido y además la información de hidratación que hemos visto que era muy grande no la teníamos que enviar desde el servidor. Simplemente para el usuario ya no la necesitaba. Y solo hemos tenido que hacer un solo cambio en el servidor para tener esta técnica. Lo cual, en la experiencia del desarrollo, es lo que queríamos. Si no nos interesaba o si veíamos que no funcionaba, lo podíamos haber eliminado sin tener que pasar por todos los componentes. Lo malo, bueno, pues que sigue siendo un client-side rendering para el usuario, ¿no? No es exactamente lo que queríamos. Y que todavía tenemos un mal primer pintado. Pero es interesante para hacer experimentos de performance. Y además hemos visto que puede ser correcto para los bots. Entonces, realmente vale la pena el Dynamic Rendering porque es todo, es blanco o negro, ¿no? O todo o nada. Si es usuario client-side rendering, si es un bot, server-side rendering. Hay todavía algo mejor que sería a nivel de componente. Y a mí, particularmente, este me parece el más interesante. Imaginemos esto, ¿no? Este sería el server-side rendering con la rehidratación. Nuestra aplicación tendría este árbol de elementos, estos componentes, para tener nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer a nivel de componente, tener este Dynamic Rendering para todavía mejorar más de forma granular cómo estamos cargando nuestra página? Pues lo que haríamos, por ejemplo, en las cars, sería envolver cada una de las cars con un nuevo componente llamado Dynamic Rendering. Los bots, con estos componentes, pues se comportaría exactamente igual. Incluso, aunque el componente esté debajo del viewport, se va a seguir hidratando normalmente. Pero para un usuario lo que vamos a hacer es renderizar solo y exclusivamente lo que necesita ver. Así que lo que no esté en el viewport no lo vamos a renderizar y solo cuando lo vea lo vamos a renderizar. De esta forma vamos a evitar gastar el tiempo de renderizado, el tiempo de JavaScript y vamos a conseguir un time to interactive mejor. Vamos a ver cómo lo usamos y su implementación rápida. Usarlo es muy sencillo. Envolvemos con el Dynamic Rendering simplemente los elementos que queremos renderizar de esta forma, con esta técnica. Y esta sería la implementación de esta técnica. Básicamente serían estas líneas. Detectamos si es un bot y si es un bot le devolvemos el children, le devolvemos el elemento que queríamos renderizar, el que hemos envuelto. Y aquí, si es un navegador, lo que vamos a hacer es enviarlo, pero envuelto en un componente que nos va a permitir hacer un lazy load, que nos va a detectar cuándo estos deben renderizarse. Pero si estamos en el servidor y es un usuario, lo que vamos a hacer es renderizar cualquier cosa. Lo que vamos a renderizar es un div vacío. Esto es un efecto dramático que le he puesto un borde de rojo, pero podéis poner aquí un placeholder o lo que queráis. Lo podéis configurar. Esto también lo tenemos en producción en Fotocasa y os quiero enseñar un caso de uso real que tenemos. Esta es la parrilla de Fotocasa. ¿Cuántos resultados veis? Uno, ¿verdad? Solo veis una car. Es una car y solo sois capaces de ver 700 píxeles. ¿Os podéis imaginar cuántas cars estamos renderizando? ¿Y cuál es el número de píxeles que estamos renderizando para la parrilla? ¿Alguien se atreve con un número rápidamente? 1.000, 1.500, 30.000, 10.000 millones. ¿Quién da más? Renderizamos 34 cars. Y estos son 20.000 píxeles. Cuando hemos dicho que el usuario solo está viendo 700.
Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Realmente estamos pensando en el usuario? No, esto lo estamos haciendo en realidad por el bot de Google. Así que esto es un caso perfecto para utilizar Dynamic Rendering y lo tenemos en producción. Sin Dynamic Rendering, la página nos tardaba 500 milisegundos solo el chunk, el JavaScript de esta página, del search page, aparte de todo lo demás. 500 milisegundos. Utilizando Dynamic Rendering hemos pasado a 100 milisegundos. Y esto es una reducción bastante grande. Esta técnica la podéis utilizar en cualquier desarrollo que tengáis con React. Hay un paquete que realicé yo que es totalmente abierto, solo tenéis un requerimiento que es utilizar React. O sea, lo siento por los que estáis utilizando Angular, pero estoy seguro que habrá algo similar. Y es totalmente compatible con el framework Next.js. Y es tan fácil de utilizar como habéis visto. Es bastante pequeñito, es como si sois como yo, que le importa mucho lo que meto en mi bundle, que veáis que solo ocupa 500 bytes, incluso tiene un polyfill de intersection observer, que en el caso que no lo necesites, ni siquiera se lo descarga. Así que vamos a ver una demo muy rápida de cómo funciona Dynamic Rendering a nivel de componente. Creo que esto no va a terminar bien. No. Ouch. Bueno, el perro está bien. Vamos a ver. Esto sería, estamos haciendo un profiling con una página que tiene el Dynamic Rendering a nivel de componente. Y lo que podemos ver es que ahora solo tarda 400 milisegundos. ¿Recordáis que antes hemos visto que el coste era de 1.3 segundos? Pues ahora lo hemos minimizado y ahora lo tenemos a 400 milisegundos. Pero lo que estamos viendo a la izquierda es exactamente lo mismo. El usuario está viendo lo mismo. Solo cuando scrollea podéis ver que los está renderizando bajo demanda. Y podéis ver ese efecto dramático que he puesto yo con el borde de un píxel, ¿no? Si mirásemos y pasásemos a ser Googlebot y cambiamos el user agent, lo que vamos a ver es que sí que tiene el coste completo, el mismo coste que hemos visto antes, y se están renderizando todas las cars sin necesidad de hacer este efecto. Lo está detectando. ¿Vale? Vemos que tenemos todas las cars, que nos está haciendo este efecto de lazy load y que tenemos el mismo coste que con el server-side rendering. Entonces vamos a ver las cosas buenas que tiene. Hemos mejorado el time to interactive para el usuario, que es justo lo que queríamos, y es una especie de lazy load, ¿no? Que bajo demanda estamos cargando lo que nos interesa. Lo malo es que, quieras o no, tienes que mantener toda la información de la hidratación que enviamos desde el servidor, porque aunque lo hacemos con lazy load, claro, necesitamos que esté disponible esa información para renderizar el componente cuando lo necesitamos. Y además, el user agent tenemos que calcularlo de forma universal, tanto en el servidor como el cliente. No es muy difícil, pero es algo a tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que aún así los bots están cogiendo todo el coste de renderizado de performance, ¿vale? Entonces, seguro que muchos de vosotros, y es una pregunta que mucha gente me hace, es, pero bueno, ¿esto Google lo acepta o no lo acepta? Porque esto parece un cloaking de toda la vida que te estás quedando muy a gusto. Esto es una idea de Google. Lo que estamos haciendo está documentado por Google. No solo lo aceptan, sino que lo aconsejan. Así que os recomiendo muchísimo la documentación que tiene al respecto porque es muy interesante. Lo que dice Google, básicamente... No se pasa. No se pasa el slide. Bueno, ahora, lo que dice Google es que el contenido que tenéis que renderizar es exactamente el mismo. Lo que no dice es cómo lo tenéis que renderizar, ¿vale? El problema sería si al crawler le estamos poniendo unos links que al usuario no le enseñamos. Entonces, claro, mucha gente dice, no, pero es que el nuevo crawler es brutal, ¿por qué no utilizamos el nuevo crawler y hacemos client-side rendering y todo esto? No es tan fácil. ¿Vale? Porque lo que está haciendo Googlebot es hacer primero una pasada con el crawler típico y antiguo que entiende el HTML estático y una vez que indexa tus páginas, lo mete como en una cola donde va a utilizar este servicio de renderizado. Pero esto puede pasar al día, a la semana, al mes. Entonces, depende de la popularidad de tu página, depende de que tenga en la cola, cuánto ocupe tu página, cuántas páginas quieras, ¿vale? Tened en cuenta que tiene 130 miles de millones de páginas para crawlear y, por lo tanto, tiene que priorizar. Así que hacer client-side rendering para crawlear y para indexar no es tan fácil. Así que si queréis que os encuentre Google, lo mejor es por ahora apostar por server-side rendering. Y sobre todo porque normalmente en términos de rendimiento es mejor. Pero todavía queda más, tenemos más técnicas. Por ejemplo, static rendering. Encontramos que la hidratación tiene un coste. ¿Y qué pasaría si nos pudiéramos saltar todo este coste? ¿No? ¿Qué pasaría, como la idea que tuvo Netflix de utilizar React en el servidor,
para renderizar lo que iba a enviar al cliente, pero luego en el cliente no quería hacer nada más, lo quería dejar estático. Iba a tener la flexibilidad de renderizar en el servidor con la última información y en el cliente evitarse todo el tema de hidratación. Pues vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Lo usamos así de fácil. Importamos este componente static content y lo único que hacemos es envolver lo que queremos que sea totalmente estático. Normalmente esto va muy bien pues, con listas de enlaces. Y esta sería la implementación del static content. Lo que hacemos es detectar si estamos en el servidor. Y si estamos en el servidor, lo único que hacemos es devolver lo que estábamos envolviendo. Pero fijaos que aquí hay un pequeño truco, porque lo tenemos que envolver con un div, un elemento HTML que antes no estábamos utilizando. Y lo necesitamos, y vais a ver por qué. Porque si no es el servidor y es el cliente, lo que vamos a utilizar es un div y le vamos a pasar dos props un poquito especiales. La primera es un dangerously set inner HTML, que suena fatal, ¿vale? Parece que tengas una pistola o algo en la mano. Y esto lo que nos va a permitir, vamos a ver luego qué es lo que es esto. Y luego ahora os lo explico. El dangerously set inner HTML lo que os permite en React es ponerle un HTML sin escapar totalmente. Entonces ya no hace falta que utilicen los elementos. Pero lo interesante, un core contributor de React lo que comentó es que si le pasas un string vacío, lo que va a hacer React es simplemente ignorar lo que hay dentro. Eso sí, aquí pone una frase que es bastante importante, ¿no? Que dice que bueno, es como un poquito hacky. Hay que tener cuidado, un poquito hacky, y supongo que eso pues, me hace un hacker. El caso es que la otra prop que hemos visto es simplemente para quitar el warning, la advertencia de que lo que le estamos enviando en el servidor no encaja con lo que quiere renderizar en el cliente. Para evitar tener este warning, lo que estamos utilizando es esta prop Suppress Hydration Warning. Entonces vamos a ver una demo y vais a ver por qué es importante entender qué es lo que está pasando con esto. Ese nos ha quedado muy estático. Vale, hacemos un profiling utilizando esta técnica con la misma aplicación que tengo. Y lo que vamos a encontrar es que el coste de hidratar es súper pequeño, son solo 250 milisegundos, todavía es menos que antes. Entonces, el problema que podéis ver es que en la app ahora no es exactamente igual, ¿verdad? Se ha quedado así como un efecto blur. Y eso es porque al montarse el componente, lo que hacía era el fade-in. Como ahora no es interactivo, sí que tenemos todo el HTML, pero no tenemos la interactividad. Así que esta técnica es útil e interesante para contenido que queráis que sea estático en el cliente. Pero si queréis que el usuario pueda hacer clic o pueda utilizar el component inbound o lo que sea, entonces no la vais a poder utilizar. En nuestro caso, en Fotocasa, en el footer, tenemos una lista enorme de links de pisos de alquiler en Barcelona, en Madrid, en Alicante, no sé qué, no sé cuántos. Entonces tenemos como 100, ¿no? Porque nos encanta que Google vea que tenemos un montón de links. Pero no necesitamos que tenga ningún tipo de interactividad ni nada, eso en realidad es totalmente estático. Así que eso es lo que hemos envuelto con este componente y nos hemos ahorrado todo el coste de hidratación en el cliente. Así que vemos que nos permite saltarnos el paso de rehidratación, tenemos mejor time to interactive. Lo malo es que perdemos totalmente la interactividad, y es muy importante, y que la información de hidratación la tenemos que enviar todavía del servidor al cliente. Y que tenemos que envolver el elemento con un div. Esto es importante porque el estilo se puede resentir. Lo tenéis que tener en cuenta, que esta técnica necesita envolver tu contenido con un elemento div. Así que también tenéis un paquete, 375 bytes, súper pequeñito, y lo mismo, solo para React y Next.js. Pero lo podemos hacer mejor. Una vez que tuvimos esto, pensamos, ¿lo podemos mejorar? ¿Cómo podríamos hacerlo progresivo? ¿Cómo podríamos hacer que algo fuese estático y de repente fuese interactivo? Y para eso pensamos, ¿qué pasaría si utilizamos este static rendering, todo lo que hemos aprendido de dejar que algo sea estático, pero de repente, utilizando un poco la estrategia del dynamic rendering, hiciésemos que cobrase vida el componente para el usuario? Y así iniciamos el Progressive Hydration. Que básicamente este componente, lo mismo, envolvemos los elementos que queramos que tenga esta técnica y lo que vamos a ver, esta sería nuestra aplicación, todos los componentes que hemos envuelto con este Progressive Hydration son estáticos en el usuario. Son totalmente estáticos porque está utilizando el static content. Pero cuando el usuario lo tiene en el viewport, lo que va a pasar es que lo vamos a hidratar. Lo vamos a hidratar bajo demanda, solo cuando lo necesita el usuario. Cada vez que ve una car, se la vamos a hidratar y, por lo tanto, va a tener interactividad bajo demanda.
Para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Para nosotros era súper importante mantener una experiencia de desarrollo que fuese fácil, que no tuviese que ser complicada. Así que lo único que tienes que hacer es envolver el elemento, el componente que quieras tener con esta técnica. Y esta sería una implementación en muy poquitas líneas, que lo que hacemos es tener una referencia y utilizamos un hook, en este caso, para detectar cuando el elemento está cerca del viewport. Utilizamos un useEffect, que básicamente esto se va a ejecutar cuando el componente se monte, y si está cerca el elemento está cerca de la pantalla, entonces se lo vamos a hidratar para el usuario. En el servidor, lo único que vamos a hacer es similar a la static content. Y en el cliente, exactamente igual que el static content. Así que, como veis, es muy parecido a la estrategia que hemos utilizado antes, solo que se lo hidratamos. En Vue tenéis algunas librerías interesantes al respecto. Son muy fáciles de utilizar y os las recomiendo porque están muy bien. De hecho, hay algunas ideas interesantes como esta. Esto sería Vue. Y lo que está haciendo este Lazy Hydrate es que tienes diferentes comportamientos del usuario a la hora de hidratar lo que estás envolviendo. Por ejemplo, pues cuando esté visible o cuando hay una interacción, cuando ha hecho clic, cuando está haciendo hover, y está muy bien. En Angular no he encontrado nada, pero sé que pronto va a tener algo así que se llama Progressive Loading, que es bastante parecido. Y sobre React hay diferentes alternativas. Esta está muy interesante porque hace un nivel caching también, pero es bastante compleja a la hora de utilizarlo. Google tiene también un experimento y, por supuesto, pues el mismo componente que os comentaba antes, también tiene un componente al respecto. Vamos a ver una demo rápida para que veáis cómo de potente es esto. Ese sí va a caer. Haciendo el profiling, con la misma aplicación, pero utilizando esta técnica, lo que vamos a ver es que ahora el coste es tan pequeño como en el static content, ¿no? 250 milisegundos. Pero como veis, a la izquierda sí que se ha hecho el fading. O sea, se ha hecho el fading bajo demanda. El coste de los componentes ha sido muy chiquitito. O sea, cada car pues, se ha renderizado en 1 milisegundo, súper poco. Se ha hecho un fading y conforme vamos haciendo scroll, podéis ir viendo cómo se está haciendo un fading de cada una de las imágenes. Así que voy a guardar, voy a empezar a recordar, a grabar las acciones y podemos ver cómo cada car se está hidratando cada vez que estoy haciendo scroll. Y el coste de hidratar cada car es muy chiquitito, son 20 o 25 milisegundos. Y esto lo que hace es que esa experiencia de usuario que os comentaba antes pues sea súper interesante, porque no lo está notando. El usuario no tiene por qué darse cuenta que se está hidratando. No, es totalmente transparente. Así que ya hemos visto que solo estamos hidratando lo que es visible, entonces estamos mejorando mucho el time to interactive. Tiene los mismos problemas de antes, de static rendering, y es como una especie de lazy load, pero todavía más potente. También podéis utilizar una librería que tengo, que es totalmente de código abierto. Entonces, todavía quedan muchas cosas por mejorar en el tema de server-side rendering en React. Podría ser mucho mejor porque hemos visto que tiene muchos problemas, como por ejemplo tener que hacer el fetching de datos en un sitio, hay que renderizarlo todo de golpe, es difícil, hemos visto la información de hidratación que tenemos que enviar desde el servidor. Por suerte, están mejorando. El otro día anunciaron dos diferentes estrategias para hidratar que están muy bien. Una se llama Progressive Hydration, que no tiene nada que ver con la que os he mostrado. Que básicamente lo que se trata es que actualmente el server-side rendering con hidratación lo que hay que hacer es enviar todo el HTML para poderlo hidratar en el cliente. Hasta que no te ha enviado todo el HTML no lo puedes hidratar. Y ahora van a crear uno nuevo que se llama Progressive Hydration, que no tiene nada que ver con lo que os he comentado, que lo que hace es que tú puedas hacer un streaming del HTML desde el servidor y lo vas hidratando poco a poco en el cliente. Luego está Selective Hydration, que está muy interesante, que lo que puede hacer es priorizar qué es lo que tiene que hidratar en el cliente según lo que hace el usuario. Es parecido al Progressive Hydration que nosotros hemos comentado, pero la verdad es que creo que no va a ser tan potente. Pero aún así va a ser de gratis y lo van a utilizar en Facebook. Así que vamos a ver qué es lo que ofrece. Así que, ¿cómo hemos conseguido esto? Primero utilizando el Dynamic Rendering y luego el Static Rendering. Y así es como conseguimos rebajar 3 segundos el Time to Interactive. Así que es verdad que React puede ser lento, pero ahora al menos conocéis estrategias para arreglarlo. Tenéis todos los ejemplos que os he enseñado, incluso la implementación de todas estas técnicas en un repositorio de código abierto. Podéis encontrar aquí todos los enlaces y todos los recursos que he mostrado aquí en las slides, incluso las propias slides.
Me podéis encontrar en MiduDev en Twitter si tenéis cualquier tipo de duda, cuestión o os gustaría saber más sobre esto, estaría encantadísimo de ayudaros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos. ¿Hay preguntas? Qué máquina, lo has dejado todo clarísimo. Sí, sí. ¿no?